Bueno, entonces hoy vamos a avanzar el capítulo 7. Vamos a verlo de la manera más corta, más sencilla, puesto que este capítulo también ya es de su conocimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver el capítulo 7 que titula Dinámica de un sistema de partículas. En este capítulo vamos a ver que la segunda ley de Newton no solamente se aplica a un solo cuerpo o a una sola partícula, sino que también esa segunda ley se puede aplicar a un conjunto de cuerpos o a un sistema de partículas, ¿ya? Entonces vamos a definir dos nuevos conceptos que reciben el nombre de impulso y cantidad de movimiento. Pero para definir estos conceptos, nosotros vamos a utilizar las leyes del movimiento de Newton. Entonces aquí en esta figura consideremos que tenemos un cuerpo de masa m que se mueve hacia la derecha bajo la acción de una fuerza constante F. Si la fuerza es constante, entonces la aceleración también va a ser constante. Consideremos que para un tiempo t sub 1, que para nosotros va a ser el tiempo inicial, la velocidad es v sub 1, que también va a ser la velocidad inicial. Para un tiempo posterior t sub 2, que para nosotros va a ser un tiempo final, la velocidad es v sub 2, que también va a ser la velocidad final, ¿ya? Entonces nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton a este cuerpo. ¿Por qué? Porque se mueve bajo la acción de una fuerza constante. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esa fuerza será igual a la masa por la aceleración. Ahora, como es un movimiento con aceleración constante, también podemos utilizar las ecuaciones de cinemática. Entonces, en este caso estoy utilizando la siguiente ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sin embargo, aquí vamos a escribir nosotros delta t, porque no siempre t sub 1 va a ser 0. Puede ser t sub 1 0 o no puede ser. Entonces, lo mejor es escribir delta t, que significa el tiempo transcurrido, el tiempo final menos el tiempo inicial. A esta segunda ecuación lo vamos a multiplicar por la masa. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener mv2 y en el lado derecho mv1 más ma delta t. Pero el producto de la masa por la aceleración es la fuerza. Entonces, esta ecuación podemos escribir de la siguiente manera. mv2 igual a mv1 más f por delta t. ¿Ya? Ahora, el primer miembro de esta ecuación, es decir, el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo que actúa esta, recibe el nombre de impulso de la fuerza, que nosotros lo vamos a representar con la letra latina I mayúscula, ¿ya? Entonces, el impulso de una fuerza es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo delta t, ¿ya? Ahora, en el lado derecho, nosotros tenemos dos términos que resultan de multiplicar la masa por la velocidad final y aquí la masa por la velocidad inicial. Entonces, el producto de la masa por la velocidad recibe el nombre de cantidad de movimiento, que nosotros lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Las unidades de la cantidad de movimiento del impulso en el sistema internacional es el Newton por el segundo. Y en cualquier otro sistema será siempre las unidades de fuerza por las unidades de tiempo, ¿ya? Entonces, el impulso es igual a la fuerza por delta t igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces dice que el impulso de una fuerza es directamente igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento. Ahora, tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales. Vamos a ver, perdón, disculpa, estoy un poco trancado. Vamos a ver el impulso de una fuerza constante. Si nosotros efectuamos una gráfica de la fuerza en función del tiempo, si la fuerza es constante, entonces va a ser una línea paralela al eje X, en este caso al eje donde está representado el T, o al eje de las abscisas, ¿ya?
Entonces, si nosotros calculamos el área de este rectángulo, el área es base por altura o altura por base. Entonces, la altura es F y la base es T. Entonces, F por T va a ser el impulso, que en este caso también es igual al área debajo de esa curva. Cuando nosotros tenemos una fuerza variable, o si la fuerza que actúa sobre el sistema no es constante y puede variar en magnitud y en dirección, o puede variar simplemente en magnitud. Entonces, en ese caso, vamos a tener el movimiento de una partícula o de un cuerpo en un plano X y Y, ¿ya? Y por lo tanto, la segunda ley de Newton también tendremos que aplicarlo en los dos ejes, tanto en el eje X como el eje Y. Entonces, en esta figura estamos representando una fuerza variable en un plano XY o un eje de coordenadas XY. Entonces, ya hemos dicho, si la fuerza es variable, la aceleración también es variable. Y la segunda ley de Newton se escribe en su forma diferencial. F igual a m por dBA t, dBA de t, donde dBA de t es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que no es nada más que la aceleración instantánea. Entonces, a partir de esta ecuación diferencial, nosotros podemos llevar dt a multiplicar a f. Entonces, vamos a tener en el lado izquierdo f por dt y en el lado derecho m por db. Entonces, esta es una ecuación diferencial, sencilla desde luego, que para resolverlo hay que integrar, ¿no? Entonces, tendremos que integrar nosotros tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. En el lado izquierdo tendremos la integral de t1 a t2 por f de t. Y en el lado derecho, la masa es constante, tendremos la integral de dB desde b sub 1 hasta b sub 2. Para integrar el lado izquierdo, nosotros tenemos que conocer una relación de la fuerza en función del tiempo, sobre todo cuando la fuerza sea variable. Cuando la fuerza es constante, no hay ningún problema, la fuerza sale fuera del signo de integración y vamos a tener simplemente integral de dt, que va a ser T2 menos T1, F por T2 menos T1. ¿Ya? En cambio, en el lado derecho, la integral es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la masa es constante. Entonces, la integral de dB es simplemente B. Reemplazando límite superior, límite inferior, vamos a tener M por B2 menos B1. ¿Ya? Entonces, la integral del lado izquierdo, que representa el impulso, va a ser igual a MB2 menos MB1. Es decir, volvemos a confirmar que el impulso de una fuerza es igual al cambio variación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Ahora, les decía, si nosotros tenemos la representación de la fuerza en dos direcciones, entonces vamos a tener dos componentes de la fuerza. Vamos a tener una Fx en la dirección X y una Fy en la dirección Y. Entonces, en este caso vamos a tener el impulso también en las dos direcciones, porque el impulso es un vector. Entonces, vamos a tener el impulso en la dirección X, que va a ser igual a la integral de Fx por dt, y el impulso en la dirección Y o en el eje Y, que va a ser integral de Fy por dt. Y el cambio o variación de la cantidad de movimiento también lo vamos a tener en el eje X y en el eje Y. Cuando la fuerza no es constante o la fuerza es variable, el área o el impulso se calcula integrando en el intervalo que actúa la fuerza, en este caso de T0 a T1. ¿Por qué? Porque no tenemos una fórmula matemática que nos permita calcular el área debajo de esta curva. Por lo tanto, tenemos que recurrir al cálculo integral. Entonces, de esta manera, el área sigue siendo igual al impulso, pero tanto el área como el impulso va a ser igual a la integral de f de t, desde un valor t0 a un valor t1, desde un valor inicial a un valor final. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento. Para ver este principio vamos a considerar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Consideremos el choque o la interacción de dos cuerpos como se muestra aquí en la figura. Entonces aquí en la figura tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A avanza de izquierda a derecha con una velocidad v sub A1
que es la velocidad de A antes del choque o la velocidad inicial de A. Y el cuerpo B o el bloque B avanza de derecha a izquierda con una velocidad B sub 1, que es la velocidad de B antes del choque o la velocidad de B inicial. Entonces, una vez de que se produce el choque, el cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, el cuerpo B ejerce otra fuerza con la misma magnitud sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Por eso lo colocamos aquí un signo menos. Entonces, después del choque, los cuerpos nuevamente se separan. Entonces, rebotan. El cuerpo B avanza ahora hacia la derecha con una velocidad B sub B2. Y el cuerpo A o el bloque A avanza hacia la izquierda con una velocidad B sub A2. Entonces, B sub B2 es la velocidad de B después del choque. Y B sub A2 es la velocidad de A después del choque. ¿Ya? Consideremos nuevamente el instante en que los dos cuerpos están en contacto, es decir, el momento justo que se produce el choque. Este contacto físico de los dos cuerpos dura milésimas de segundo, porque después se van a separar. ¿Ya? Entonces, en ese momento se cumple la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Entonces, vamos a representar con FA la fuerza que ejerce A sobre B, y con menos FB la fuerza que ejerce B sobre A. Lo tenemos que poner un signo menos porque la fuerza que ejerce B tiene sentido contrario que la fuerza que ejerce A. Entonces, si a esta fuerza lo multiplicamos por delta T, es decir, delta T para nosotros es el intervalo de tiempo que ha durado la interacción o el contacto físico entre los bloques A y B. Entonces, delta T es el mismo, tanto para A como para B. Entonces, multiplicamos a FA y multiplicamos a FB por delta T. Entonces, vamos a tener F delta T de A y en el lado derecho menos F delta TB. Pero ¿qué es F delta TA? Es el impulso de A y F delta TB es el impulso de B. Entonces también podemos decir que la magnitud del impulso de A es igual a la magnitud del impulso de B, pero de sentido contrario. ¿Ya? Ahora, hemos definido nosotros al impulso como el cambio variación de la cantidad de movimiento. MB2 menos MB1 o P2 menos P1. ¿Ya? Entonces nosotros, a partir de esta definición de que el impulso es igual al cambio y variación de la cantidad de movimiento, vamos a escribir que el cambio variación de la cantidad de movimiento que sufre el cuerpo A va a ser en magnitud igual al cambio variación de la cantidad de movimiento que sufre B, pero de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, para nosotros, delta PA será igual a MABA2 menos MAB sub A1. ¿Qué es esto? Es el cambio variación de la cantidad de movimiento de A. Entonces, el cambio variación de la cantidad de movimiento de A es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Igual a menos, dice, el cambio variación de la cantidad de movimiento de B, que será igual a la cantidad de movimiento final de B menos la cantidad de movimiento inicial de B. Si nosotros ordenamos un poco esta ecuación, entonces este término, si multiplicamos menos por menos, es positivo. ¿Ya? Y si este término que está con signo menos lo llevamos al lado derecho, entonces vamos a tener que MBA1 más MB sub B2 va a ser igual a MBA2 más MB sub B2. Bueno, en realidad, ¿qué estamos sumando? Estamos sumando la cantidad de movimiento inicial de A más la cantidad de movimiento inicial de B. Eso será igual a la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B. Entonces, por eso la suma de estos dos términos viene a ser la cantidad de movimiento inicial y la suma de estos otros dos términos del lado derecho viene a ser la cantidad de movimiento final. Entonces, esta ecuación representa el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Pero este principio
se cumple cuando no actúa ninguna fuerza externa o cuando la resultante de las fuerzas externas es igual a cero. Entonces, solamente bajo esa condición se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Vamos a ver ahora los famosos choques. Generalmente este capítulo se lo conoce con el nombre de choques. Entonces, en un choque, bueno, los cuerpos pueden quedar unidos, pueden quedar separados. ¿Eh? Entonces, vamos a ver nosotros de que en un choque siempre se conoce la masa de los cuerpos y la velocidad antes del choque. Sin embargo, no se conoce la velocidad después del choque. Entonces, el problema de los choques radica en calcular la velocidad de ambos cuerpos después del choque. ¿Ya? Entonces, para cualquier tipo de choque, siempre se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Sin embargo, en esta ecuación nosotros podemos ver que las incógnitas son dos. Es decir, no conocemos la velocidad de A ni la velocidad de B después del choque. En la mayoría de los choques de dos cuerpos lo vamos a representar con A a uno de ellos y con B al otro de ellos. ¿Ya? Entonces, por eso aquí nuestra nomenclatura es simplemente MA y MB, que representa la masa de A y la masa de B. ¿Ya? Entonces, les decía, en esta única ecuación tenemos dos incógnitas, entonces no podemos resolver. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros efectuamos el movimiento en un plano X y Y, vamos a tener que aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en las dos direcciones, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y en este caso vamos a tener dos ecuaciones con 4 incógnitas y tampoco se puede resolver. ¿Por qué? Porque para resolver un sistema de ecuaciones, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Entonces, en este caso, no podemos resolver. Por lo tanto, tenemos que buscar otras dos ecuaciones que nos permitan resolver el sistema. Ahora, si durante el choque actúan fuerzas conservativas, la energía cinética total es la misma antes y después del choque. ¿Qué significa esto? Significa que cuando actúan fuerzas conservativas, se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética antes y después del choque permanece constante. Entonces, este tipo de choque, cuando actúan fuerzas conservativas y se conserva la energía cinética, recibe el nombre de choque elástico. Y en un choque elástico, los cuerpos después del choque siempre quedan separados. ¿Ya? Ahora, cuando actúan fuerzas disipativas, los cuerpos después del choque quedan unidos y se mueven como si se tratara un solo cuerpo. Este choque recibe el nombre de choque inelástico, como por ejemplo el acoplamiento de dos vagones de un tren o una bala que queda incrustada en un bloque de madera. ¿Ya? Entonces, estos son dos ejemplos de choque inelástico. Entonces, en un choque inelástico no se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque actúan fuerzas disipativas y los dos cuerpos después del choque se mueven unidos como si se tratara de un solo cuerpo. Bueno, entonces ahora vamos a centrar un poquito más el estudio en cada uno de estos choques. Entonces vamos a estudiar en primer lugar el choque inelástico. ¿Ya? Consideremos que un bloque B se encuentra en reposo. Un cuerpo B, un móvil, no importa. ¿Ya? Entonces, el cuerpo B se encuentra en reposo y el cuerpo A avanza de izquierda a derecha con una velocidad B sub A1. La velocidad de B sub B1 es igual a 0, que es la velocidad antes del choque. ¿Ya? Una vez de que se produce el choque, los dos cuerpos quedan unidos, ¿ya?
y tanto A y B se mueven con la misma velocidad V2. Entonces, la velocidad de A es igual a la velocidad de B después del choque. Y lo vamos a representar simplemente con V2. Si nosotros aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento a los dos cuerpos, vamos a tener que la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Pero después del choque inelástico, los dos cuerpos se mueven con la misma velocidad V2. Entonces, en el lado derecho podemos factorizar V2 y sumar las masas, MA más MB, V2. Ahora, como hemos dicho que el bloque B está en reposo, entonces este término se anula. MB por B sub B1 se hace 0. Y por lo tanto, la velocidad va a estar en función de la velocidad de A antes del choque. ¿Ya? Entonces, la velocidad después del choque de los dos cuerpos será igual a MA B sub A1 dividido la suma de las masas. Ahora, la energía cinética inicial de los dos bloques tendrá que ser un medio MA B sub A1 al cuadrado más un medio MB B sub B1 al cuadrado. Pero como el bloque B está en reposo, no tiene energía cinética antes del choque. Por lo tanto, la energía cinética total antes del choque será simplemente la energía cinética de A. Ahora, la energía cinética final o después del choque será igual a un medio de MA más MB por la velocidad de los dos al cuadrado. Si nosotros dividimos ahora la energía cinética final entre la energía cinética inicial, vamos a tener esta relación. ¿Ya? Fíjense, esta es una relación de MA más MB por B sub B2, que es la velocidad de A y B después del choque al cuadrado, dividido la masa de A por la velocidad de A al cuadrado antes del choque. Observen que esta velocidad después del choque está dada por esta expresión. ¿Ya? Entonces, B2, si nosotros elevamos ahora al cuadrado este término, entonces vamos a tener que B2 al cuadrado es igual a MA B sub A1 sobre la suma de las masas al cuadrado. Y todo este término lo vamos a sustituir aquí. Entonces tenemos que la relación de la energía cinética después del choque sobre la energía cinética antes del choque está dada por esta relación de las masas, MA sobre la suma de MA más MB. Este cociente o esta relación siempre va a ser menor que la unidad. Entonces, si la energía cinética 1 pasa al lado derecho, vamos a tener que la energía cinética 2 va a ser siempre menor que la energía cinética 1. Entonces, con esta ecuación o con esta relación, estamos demostrando que la energía cinética total disminuye en un choque inelástico. ¿Ya? Es decir, que la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial. ¿Por qué? Porque durante el choque inelástico ha habido una pérdida de energía que se ha convertido en calor. Vamos a ver ahora los choques elásticos. Consideremos ahora un choque frontal entre los cuerpos A y B. ¿Ya? Entonces vamos a considerar que la esfera A se mueve hacia la derecha con una velocidad B sub A1 y la esfera B se mueve hacia la izquierda con una velocidad B sub B1. Entonces, como los dos cuerpos se mueven en sentidos contrarios, se va a producir el choque. En este caso vamos a considerar que después del choque, los dos cuerpos o las dos esferas rebotan. Por lo tanto, la esfera B se va a mover hacia la derecha con una velocidad B sub B2 y la esfera A se va a mover hacia la izquierda también con una velocidad B sub A2. Siempre vamos a mantener esa nomenclatura. Ahora, en este choque elástico se cumple el principio de conservación de la energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética antes del choque será igual a la energía cinética después del choque. Y también se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento total antes del choque es igual a la cantidad de movimiento total después del choque. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, el sistema tiene solución.
Sin embargo, la solución de esta ecuación cuadrática resulta un poco dificultoso, ¿ya? Y para eso entonces se recurre a un artificio matemático que no está aquí en la diapositiva, pero que está en el texto. Entonces, con objeto de no alargar mucho la clase, entonces no tenemos todo el análisis matemático del desarrollo de estas dos ecuaciones. Sin embargo, ustedes pueden consultarlo en el texto, ¿ya? Ahí está en forma más detallada la resolución de estas dos ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, nosotros aquí en la diapositiva solamente vamos a presentar la solución de estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, la solución de esas dos ecuaciones son estas tres ecuaciones que están aquí en esta diapositiva. La primera ecuación, ¿ya? Que nos dice que la velocidad de B después del choque menos la velocidad de A después del choque es igual a menos, paréntesis, la velocidad de B antes del choque menos la velocidad de A antes del choque, ¿ya? Estos dos términos entre paréntesis del lado izquierdo y del lado derecho son velocidades relativas, ¿ya? El término del lado izquierdo es la velocidad relativa de B respecto a A después del choque. Y el término del lado derecho, que está entre paréntesis, es la velocidad relativa de B respecto a A antes del choque, ¿ya? Entonces, las ecuaciones para calcular la velocidad de A y la velocidad de B después del choque son estas dos que están aquí en la diapositiva. Ahora, de acuerdo a las condiciones del problema, estas ecuaciones se pueden simplificar. Si B antes del choque está en reposo, este término se hace cero. Si A está en reposo antes del choque, este término se hará cero. También si las masas MA es igual a MB, este término también se va a hacer cero, ¿ya? Entonces, las ecuaciones pueden ser simplificadas de acuerdo a la consideración del problema, de acuerdo a los datos que tenemos para un determinado choque, ¿ya? En el caso particular de que B esté en reposo, la velocidad de A y la velocidad de B después del choque va a estar dada por estas expresiones. Bueno, la solución de estas dos ecuaciones, es decir, del principio de conservación de la energía cinética y del principio de la conservación de la cantidad de movimiento, lo vamos a ver en la resolución de los problemas la próxima clase, ¿ya? Muy bien. Ahora, a partir de esta primera solución, es decir, donde tenemos la velocidad relativa de B después del choque respecto a, y en el lado derecho la velocidad relativa de B antes del choque respecto a, se define un coeficiente de restitución dado por esta expresión. Entonces, ese coeficiente de restitución lo expresamos con la letra E minúscula y se define con esta ecuación. Entonces, el coeficiente de restitución es igual a menos, ¿ya? En el numerador tenemos la velocidad relativa de B respecto a A después del choque y en el denominador tenemos la velocidad relativa de B respecto a A antes del choque. O simplemente podemos decir que en el numerador tenemos la diferencia entre la velocidad de B y la velocidad de A después del choque. Y en el denominador tenemos la diferencia entre la velocidad de B y la velocidad de A antes del choque, ¿ya? Esta ecuación es muy importante, sobre todo cuando tenemos los choques inelásticos, ¿ya? Muy bien, entonces, si el valor de E es igual a 1, el choque es elástico. Esto hay que tener mucho en cuenta. Si el choque es elástico, el valor de E es igual a 1. Y por lo tanto, se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque. Ahora, si el valor de E es igual a 0, el choque es inelástico. Y si el choque es inelástico, no se cumple el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, la energía cinética antes del choque va a ser igual a la energía cinética después del choque, más algo de la energía que se pierde, ¿ya? Bueno, en todos los otros tipos de choque, el valor de E
siempre varía entre 0 y 1. Podemos tener un choque con un valor de E igual a 0,4, a 0,6, a 0,8. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de estos tipos de choque, cuando el valor de E está comprendido entre 0 y 1, no se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una energía que se pierde durante el choque. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto arbitrario que se encuentra en el interior de un cuerpo o en alguna parte de un sistema de cuerpos o de partículas donde nosotros consideramos que se encuentra concentrada toda la masa del cuerpo. ¿Ya? Entonces, aquí en la figura tenemos un cuerpo de una forma arbitraria. Fíjense, es un bloque, digamos. ¿Ya? Entonces, este bloque lo estoy ubicando yo en un eje de coordenadas X y Y. Y vamos a considerar que este bloque se mueve hacia la derecha. Un bloque está siempre compuesto por millones de partículas. Si nosotros consideramos un cuerpo rígido, ese cuerpo rígido tiene millones de partículas. Yo solamente para el análisis voy a representar 3 partículas de masa M1, M2 y M3. ¿Ya? Y voy a considerar que todo el sistema se mueve hacia la derecha. Entonces, la partícula de masa M1 se mueve con una velocidad v sub 1. La partícula de masa 3 con una velocidad v sub 3 y la partícula de M2 con una velocidad v sub 2. ¿Ya? Consideremos arbitrariamente que el centro de masa se encuentra en este punto, que lo representamos con Cm. Entonces, en este punto está concentrada la masa de todas las partículas de este cuerpo. Y por lo tanto, vamos a considerar que Vcm es la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces, la cantidad de movimiento total P de un conjunto de partículas será igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento individuales de cada una de las partículas. ¿Ya? Entonces, hemos representado con P la cantidad de movimiento total. Entonces, yo solamente tengo 3 partículas, entonces la cantidad de movimiento será a la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 más la cantidad de movimiento de la partícula 3. Y cada cantidad de movimiento será igual al producto de su masa por su velocidad. Entonces, M1 por V1 será P1, M2 V2 será P2 y M3 V3 será P3. Si nosotros tomamos en cuenta las n partículas, entonces tendremos aquí más mn v sub n y aquí tendremos más p sub n. ¿Ya? La masa total de todo el cuerpo será igual a m1 más m2 más m3 más mn, ¿eh? Que representará la masa de todo el conjunto de partículas. ¿Ya? Ahora, si la cantidad de movimiento total de todo el sistema de partículas es M1V1 más M2V2 más M3V3, entonces si nosotros representamos con BCM la velocidad del centro de masa, entonces la cantidad de movimiento total también será igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Si de aquí de esta ecuación despejamos la velocidad del centro de masa, va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 más la cantidad de movimiento de la partícula 3 dividido la masa total. ¿Ya? Entonces la velocidad del centro de masa es igual a la suma de las cantidades de movimiento individuales o de cada partícula dividido la masa total. ¿Ya? Ahora, consideremos ahora que para un tiempo t, todo el sistema se ha movido hacia la derecha. Entonces, el centro de masa se mueve una distancia xm, ¿ya? Es decir, es la distancia desde el eje Y. Entonces, la partícula de masa m1 se ha movido una distancia x1 en el mismo tiempo t. La partícula de masa 2 se ha movido una distancia x2 y la partícula de masa 3 se ha movido una distancia x3. Entonces, la velocidad del centro de masa será igual a la distancia sobre el tiempo, su distancia que se ha movido xm sobre el tiempo.
la velocidad de la partícula 1 v sub 1 será igual a la distancia x1 sobre su tiempo. La velocidad de la partícula 2 será x2 sobre t y la velocidad de la partícula 3 será v3 igual a x3 por t. ¿Por qué? Porque el tiempo es el mismo para todo el sistema como para cada una de las partículas. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación que hemos encontrado para calcular la velocidad del centro de masa, vamos a sustituir estas cuatro ecuaciones. Entonces, en el lado izquierdo será xm sobre t. Y en el lado derecho tendremos m1 por v1. En vez de v1, colocamos x1 sobre t. En vez de v2, x2 sobre t. Y en vez de v3, x3 sobre t. ¿No? Ahora, si nosotros factorizamos el tiempo en el numerador del lado derecho, ese tiempo va a bajar al denominador. Y por lo tanto lo podemos simplificar. Entonces, simplificando el tiempo, tenemos que xm es igual a m1x1 más m2x2 más m3x3 dividido la suma de la masa total. Pero, ¿qué es xm? Xm es la coordenada del centro de masas aquí en la dirección x. Entonces, si nosotros hacemos girar un ángulo de 90 grados a este cuerpo, por similitud también vamos a encontrar la coordenada y del centro de masa. Entonces, la coordenada y del centro de masa va a ser igual a m1y1 más m2y2 más m3y3 dividido la masa total. ¿Ya? Voy a volver a escribir nuevamente esta ecuación de la velocidad del centro de masa en función de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas y la masa total. Entonces ahora voy a derivar yo esta ecuación respecto al tiempo. La masa es constante. Entonces la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo será igual a m1 por dv1 a dt, más m2 por dv2 a dt, más m3 por dv3 a dt. Es decir, solamente estoy derivando la velocidad en función del tiempo, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo representa la aceleración. Entonces, yo derivo la velocidad del centro de masa sobre el tiempo, voy a tener en el lado izquierdo la aceleración del centro de masa. La derivada de v1 a dt va a ser la aceleración a sub 1 de m1. Y la derivada de la velocidad 2 respecto al tiempo va a ser la aceleración de m2. Y finalmente la derivada de v3 sobre dt será la aceleración a3 de m3. Entonces, esta ecuación podemos escribir de la siguiente manera. M1 más M2 más M3, la masa total, traemos aquí a multiplicar al lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo yo tengo la masa por la aceleración del centro de masa. Y en el lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo yo de que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3. ¿Ya? Pero ¿qué va a representar el producto de la masa por la aceleración del centro de masa? Va a representar la sumatoria de todas las fuerzas externas o la fuerza neta que actúa sobre un sistema de partículas. Entonces, el producto de M1 por A1 será F1, M2 por A2 será F2 y M3 por A3 será F3. Entonces, obtenemos que el producto de la masa por la aceleración del centro de masa no es nada más que igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de F1 más F2 más F3 va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas. Y esta sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión, de que el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y en ese punto actúa la fuerza resultante o la fuerza neta. Entonces, de esta forma estamos demostrando que la segunda ley de Newton no solamente se puede aplicar a un cuerpo, sino que se puede aplicar a un sistema de cuerpos
o a un sistema de partículas, siempre y cuando nosotros trabajemos con el centro de masa, ya sea con la velocidad del centro de masa o con la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado el capítulo 7. ¿Ya? A partir del próximo jueves y la otra semana vamos a dedicar solamente 2 clases a problemas de este capítulo. Hacemos problemas el miércoles y hacemos problemas el próximo martes. Y vamos a dejar todavía una clase para ver el capítulo 8 antes del receso. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí terminamos, aquí paramos la grabación. Si desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, por favor me lo hacen con toda confianza.